Una es la estimación puntual y por intervalos de confianza, ¿sí? Y la otra parte es la prueba de hipótesis, que es lo que vamos a ver después de esto. Entonces, repasamos a ver qué es una estimación puntual. Una estimación puntual es de un parámetro que llamamos, en general, le llamamos tita. Esta es la letra tita mayúscula, ¿sí? Que representa un parámetro cualquiera. Puede ser la media, puede ser la proporción poblacional, puede ser la varianza poblacional, cualquier parámetro, ¿tá? Entonces, una estimación puntual de un parámetro tita es un valor particular que llamamos tita sombrero. Esta letra es la letra tita, pero minúscula, ¿sí? Tita sombrero es porque es una estimación, ¿sí? Es un valor particular, tita sombrero, de un estadístico que le llamamos tita mayúscula con sombrero. Para aclarar esta notación, les pongo un ejemplo particular, ¿sí? Si el estadístico que nosotros queremos estimar, o sea, este que le llamamos tita mayúscula, si este estadístico fuera la media poblacional, ¿sí? Entonces, esta expresión, toda esta expresión de arriba, quedaría como sigue. Una estimación puntual de la media poblacional mu es un valor particular, y aquí fíjense, X media, que reemplazaría esto, X media minúscula del estadístico X media mayúscula. ¿Estamos? Nosotros hablamos en la clase anterior que el estadístico X media es justamente un estadístico y es una variable. ¿Por qué? Porque depende de los valores que hayan sido seleccionados para integrar la muestra. Entonces, si yo tomaba 5 alumnos para calcular la media, la altura promedio, bueno, esa altura promedio es un valor X media minúscula del estadístico altura promedio de 5 alumnos. ¿Por qué? Porque si tomo otros 5 alumnos, voy a tener otro valor de la media. Entonces, cuando hablamos de una estimación puntual de una media mu, ese es un valor particular de una media muestral. ¿Y por qué digo valor particular? Porque depende de la muestra. Bien, si nosotros estamos refiriéndonos a otro estadístico, podemos decir que cuando queremos estimar la varianza poblacional, a la que llamamos sigma cuadrado, entonces una estimación puntual de la varianza sigma cuadrado va a ser un valor particular S cuadrado del estadístico S mayúscula cuadrado, donde S cuadrado, esto viene a ser la varianza muestral, la varianza de la muestra que tengo, ¿sí? Esa varianza muestral es una estimación puntual de la varianza de la población. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Bien, entonces, el problema de la estimación puntual, porque ustedes pensarían, bueno, ya está, ya sabemos cómo estimar un parámetro, no veo cuál es el problema, por qué tendríamos que seguir tratando el tema. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos una estimación puntual de esta manera, nosotros no sabemos cuál es el error que cometemos con esa estimación que estamos haciendo. Porque yo lo hago en función de los valores de la muestra. Pero obviamente el verdadero valor del parámetro no va a ser igual, o puede ser, pero casualmente puede ser igual al valor de la media muestral. Pero la mayor parte de las veces no va a ser igual, va a ser un valor cercano, pero nunca vamos a saber si es idéntico. Entonces, según el valor
según el parámetro que nosotros estemos estimando, seguramente nos va a interesar con mayor o menor importancia conocer cuál es el error que nosotros cometemos cuando estimamos el parámetro poblacional con el valor de ese estadístico muestral. Entonces, tenemos que agregar en la estimación puntual una medida de error, del error que se va a llamar entonces, ¿cómo? ¿Cómo creen que se va a llamar? Error de estimación. ¿Estamos? Entonces, tenemos que buscar una medida del error de estimación. Bien. Para trabajar sobre esto, sobre el error de estimación, nosotros podemos considerar lo siguiente. La desviación estándar de la distribución de muestreo va a ser el error estándar del estadístico, que se llama EE, error estándar del estadístico. Entonces, si yo me estoy refiriendo a la media, el error estándar de la media, o también llamado error típico de la media, nos va a dar una idea de la precisión de la estimación. El error estándar de la variable X media, que es el error típico de la media, es, como ya vimos antes, el que llamamos sigma de X media, ¿sí? Porque nos referimos a esta variable. Y eso es igual al desvío estándar de la población de la cual tomamos muestra dividido la raíz de L. O sea que fíjense, esta expresión es muy importante porque nos está diciendo que el error estándar de estimación, el verdadero valor del error estándar de la estimación, va a depender de la desviación estándar de la población de la que tomemos muestra, e inversamente va a depender en forma inversamente proporcional del tamaño de la muestra. O sea, fíjense que el tamaño de la muestra está en el denominador. O sea, que si nosotros tenemos unas muestras más grandes, ¿cómo va a ser el error estándar de estimación de la media? Más chico. Exactamente. El error de estimación, y eso es mucho de lógica, ¿no es cierto? Nos indicaría que cuanto más grande sea la muestra que tomamos, menor va a ser el error que cometa cuando haga la estimación. Ahora, eso en principio. Ahora, ¿cuál es la relación? O sea, ¿cómo va disminuyendo el error de estimación con el tamaño de la muestra? No es directo, sino a través de 1 sobre la raíz del tamaño de la muestra. ¿Estamos? Bien. Y también depende de la variabilidad, o sea, del desvío estándar de la población de la que tomamos muestra. Ahora bien, como yo muchas veces, la mayoría de las veces, no voy a conocer el verdadero valor de la desviación estándar de la población, entonces tendría que estimarlo a partir de ¿qué? De la desviación estándar de la muestra. Entonces, como voy a estimar la desviación estándar de la población, tampoco voy a tener el error estándar verdadero, sino un estimado. Entonces, el error estándar estimado de la media es esta expresión que vemos acá abajo, en donde reemplazo el valor de sigma, que es desconocido, por su estimación, que es el desvío estándar de la muestra. Lo divido entre la raíz de n y tengo la estimación del error estándar de la media. ¿Está? Entonces, esto nos va a dar una medida del error que cometemos en la estimación. Ahora bien, para organizar esta información y poder expresar correctamente el error de estimación, ¿sí? El error verdadero de estimación, vamos a
trabajar con lo que se llaman intervalos de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Según lo que ustedes ya estuvieron viendo, un intervalo de confianza va a ser un conjunto de valores entre los cuales se va a encontrar el verdadero valor del parámetro con una determinada probabilidad. ¿Está? Eso es lo que tengo escrito aquí. La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro esté comprendido entre los límites inferior y superior del intervalo van a ser iguales a 1 menos alfa. ¿Está? Donde este valor 1 menos alfa es determinado por el investigador. Entonces, si yo quiero establecer un intervalo de confianza, tengo que indicar de cuánta confianza. Digamos, el 95% de confianza, el 90% de confianza, el nivel de confianza que uno considere que es el adecuado para el trabajo que está haciendo. Habitualmente, los niveles de confianza que se utilizan están alrededor del 90, del 95 y a veces del 99% de confianza. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profe. Bueno, el nivel de confianza depende de la naturaleza del trabajo que ustedes estén haciendo. Si ustedes están trabajando, por ejemplo, con una encuesta de consumidores, entonces probablemente la variabilidad entre las respuestas sea bastante grande. Y los niveles de confianza que ustedes pueden llegar a alcanzar, ¿sí?, no van a ser del 99% de confianza. A veces es suficiente tener un 80% de confianza, por ejemplo. Pero si ustedes están trabajando, por ejemplo, en la elaboración de una vacuna, ¿sí?, y quieren tener, por ejemplo, una estimación del contenido promedio de uno de los principios activos para esa vacuna, entonces el nivel de confianza para esa estimación seguramente ustedes van a querer que sea más alto. Probablemente quieran un 99% de confianza. ¿Está? Y equivocarse solamente el 1% de las veces. ¿Sí? Probablemente no se pueda llegar a valores mayores porque si no los tamaños de las muestras que van a tener que utilizar van a ser inmanejables. Entonces a veces uno se conforma con niveles bastante altos de probabilidad, por ejemplo 99% de confianza, por ejemplo 99%, bueno, ya es un nivel sumamente alto de confianza. Entonces, eso los quiero destacar porque es variable. ¿Cuál es el nivel de confianza? Bueno, eso es variable. Entonces, ese valor ustedes lo determinan aquí, 1 menos alfa. Si es el 95%, quiere decir que alfa va a ser el 5%. Y 1 menos alfa es 0,95. O sea, la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro esté entre los límites inferior y superior sería 0,95. ¿Está? Eso es lo que está diciendo esta expresión. Ahora vamos a ver cómo la utilizamos. Entonces, vamos a suponer que el parámetro del que estamos hablando, este valor que aquí llamé en general θ, mayúscula, ahora es la media poblacional, ¿sí? Nuestro parámetro desconocido es la media poblacional y yo quiero establecer un intervalo de confianza para la media poblacional. La situación puede darse de diferentes maneras. Supongamos que nosotros conocemos la varianza. ¿Estamos? Si yo conozco la varianza y tomo muestra de una población que sé que es normal, o bien, si n, el tamaño de la muestra, es suficientemente grande,
Entonces, ustedes se acuerdan, por el teorema central del límite, nosotros podemos afirmar lo que sigue aquí, que la distribución de las medias muestrales va a ser normal con media mu, ¿sí? La misma de la población de origen, y varianza sigma cuadrado sobre n. Además, vamos a poder afirmar que el estadístico Z, calculado por la media de la muestra menos la media de la población, dividido entre sigma sobre la raíz de n, es una distribución, sigue una distribución normal con media 0 y varianza 1. Esto ya lo habíamos visto antes. A partir de esta expresión, nosotros vamos a calcular el intervalo de confianza que queremos. ¿Está? Entonces, sabiendo que esta Z es sigue una distribución normal, yo puedo afirmar que la probabilidad de que un determinado valor de Z se encuentre entre menos Z alfa sobre 2 y Z alfa sobre 2 va a ser igual a 1 menos alfa. Para ponerlos en números, digamos, 1 menos alfa es 0,95, por decir algo. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá, que la probabilidad de que un determinado valor de Z esté comprendido entre estos dos límites va a ser 0,95. ¿Cuáles van a ser estos dos límites? ¿Está? Eso es una pregunta que nos estamos haciendo por el momento. Entonces, vamos a ver cuál es la gráfica de la distribución normal. Nosotros, ayudándonos con la tabla de probabilidades de la normal, podemos establecer cuáles son estos valores menos Z alfa sobre 2 y Z alfa sobre 2 que dejan en el centro una probabilidad de 0,95, por ejemplo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Vamos a ir haciendo un reemplazo de este valor de Z por su equivalente, porque lo que yo estoy buscando en realidad no es un intervalo de confianza para Z, porque esto lo puedo resolver fácilmente usando las tablas, les decía. Si yo busco los valores que dejan un valor central de 0,95, voy a encontrar en la tabla que este límite es menos 1,96 y este otro límite será, ¿cuánto? 1,96 positivo. 1,96 positivo, exactamente. Bueno, entonces esto ya lo puedo resolver. Pero ahora vamos a reemplazar el valor de Z por su equivalente, según lo tengo escrito acá. Entonces, voy a poner X media menos mu sobre sigma sobre la raíz de n. Y haciendo transposición de términos, voy a llegar a esta expresión. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es tener un intervalo de confianza, ¿para quién? Para mu. Entonces lo que hago es, comillas, despejar el valor de mu y que mu me quede en el centro de ese intervalo. Entonces, los valores que tengo aquí en los extremos van a ser los valores que estaba buscando de los extremos del intervalo de confianza para el verdadero valor de la media. Entonces, fíjense que esto es el valor L y este otro va a ser el valor U. Esos dos valores son los que nos proporcionan el valor de los límites del intervalo de confianza. Ahora, ¿cómo voy a obtener el valor numérico de eso? Bueno, si yo conozco la varianza, este valor de sigma es fácil de reemplazar. Hago la raíz cuadrada de la varianza y conozco el valor de sigma. N es el tamaño de la muestra, o sea, es un valor conocido. Z alfa sobre 2 va a depender
del nivel de confianza que hayamos elegido. Si era 0,95, ya buscamos en la tabla que este valor de Z era menos 1,96 y más 1,96. ¿Está? Ahora, ¿qué me falta poner acá? El valor de la media muestral. Y el valor de la media muestral es simplemente el valor promedio de la variable que estoy estudiando, ¿sí?, que obtengo de la muestra. Ahora, ¿cuál es la particularidad de esto? Fíjense que los valores extremos de este intervalo de confianza, L y U, no son únicos, ¿sí? Estos valores L y U van a depender ¿de quién? De la muestra que haya tomado. ¿Por qué? Porque Z solamente depende del nivel de confianza. Entonces, si no cambia el nivel de confianza, Z vale, digamos, 1,96. Sigma, como es un parámetro de la población, está fijo también. No va cambiando de muestra en muestra, porque solamente es un valor constante, no varía. El tamaño de la muestra tampoco varía. Entonces, lo único que va a ir cambiando de una muestra a la otra es el valor de la media muestral. Entonces, fíjense, si yo tengo una población y tomo una muestra de tamaño N, digamos, tomo varias muestras, cada una me va a producir una media muestral diferente, ¿sí? O sea que se genera una población de medias muestrales. Entonces, fíjense que cada una de estas medias muestrales va a dar lugar a un intervalo de confianza diferente. Cuando yo tome esta muestra, voy a reemplazar X media 1 aquí y voy a obtener un intervalo de confianza. Por eso se dice que los límites del intervalo son valores de una variable aleatoria, que va a depender de la muestra que tomé. Entonces, para el mismo parámetro, yo puedo crear infinitos intervalos de confianza, porque si sigo sacando muestras, cada muestra me genera un intervalo de confianza. ¿Está? Es una teoría. Pero en la práctica, nosotros solamente tomamos una muestra de un cierto tamaño, digamos, de n igual a 4 acá en el ejemplo, o de n igual a 10, o de n igual a 50, según sea el caso que estemos estudiando. Entonces, voy a tener una muestra y voy a tener una única media muestral. Por lo tanto, voy a tener un único intervalo de confianza. Entonces, la cosa es cómo vamos a interpretar a ese intervalo de confianza. Entonces, se dice que lo que nosotros tenemos es una confianza de 1 menos alfa por ciento, digamos 95% de confianza de que ese intervalo sea uno de los que contienen el verdadero valor de la media. ¿Está? No es que hay una cierta probabilidad de que la media poblacional esté en ese intervalo, sino que yo tengo una confianza de haber seleccionado un intervalo de los que sí contienen a la media muestra, a la media poblacional. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, a medida que yo aumento, fíjense, aquí les pongo, a medida que aumento la confianza del 95 al 99, si cambio la confianza, ¿qué es lo que va a cambiar en el intervalo? Para la misma muestra. Si cambia la confianza, que aumenta en este caso, lo que cambia es el valor de Z. ¿Sí? Z, para una confianza del 95% es 1,96. Pero para una confianza del 99%,
Entonces Z tiene que dejar en el medio el 99% de la distribución, por lo tanto Z tiene que ser más grande en valor absoluto. Entonces, el valor de menos Z va a ser menos 2,57 y el valor de Z positivo va a ser 2,57. Este valor sale de la tabla. ¿Cómo afecta eso al intervalo de confianza? Si Z es más grande, ¿sí?, la amplitud del intervalo de confianza también va a ser mayor, porque la amplitud del intervalo de confianza se define como 2 veces el valor de Z alfa sobre 2 por sigma dividido entre la raíz de n. ¿Está? Y esto está dado por la diferencia entre el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza. Entonces, a mayor amplitud del intervalo, menor será la precisión de la estimación. ¿Se entiende eso? O sea, digamos que estamos estimando la altura promedio. Si yo estoy haciendo una estimación más precisa, podría decir que con un 95% de confianza, la altura promedio está entre 1,72 m y 1 metro al revés, digamos, 1,68 y 1,72. Pero si quiero tener más confianza, o sea, más posibilidad de que la media quede en el, o sea, más posibilidades de haber elegido un intervalo que contenga la media, o sea, tengo más confianza, entonces lo que voy a hacer es ampliar el intervalo de confianza, o sea, digamos que tenga el 99% de confianza. Entonces, el intervalo me va a quedar con mayor amplitud, y yo podría decir con un 99% de confianza de que el intervalo es, digamos, entre 1,60 m y 1,80 m. He ampliado el intervalo y, por lo tanto, disminuye la precisión, ¿está? Porque estoy dando un rango de valores mucho más amplio, es menos preciso. Bueno, entonces, cuando nosotros tratamos de estimar la media poblacional con una media muestral, se comete, como dijimos antes, el error de estimación. ¿Qué es el error de estimación? Es la diferencia que existe entre el valor de la media muestral y el verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Eso es lo que llamaríamos error, la diferencia entre el valor estimado y el verdadero valor. Entonces, ese error de estimación yo no lo voy a poder conocer nunca en realidad. ¿Por qué? Porque como yo no conozco el verdadero valor del parámetro, entonces no puedo saber cuál es el valor de esta diferencia. Yo voy a conocer el valor de la media muestral, pero no el valor del parámetro. Entonces no puedo conocer cuál es el valor del error de estimación. ¿Estamos? Pero sí puedo llegar a establecer el valor máximo que podría llegar a asumir el error de estimación. O sea, lo podemos acotar. Como por ejemplo, supongamos que tengo una media muestral a la que le sumo y le resto, ¿qué cosa? El error de estimación, porque así obtengo el intervalo de confianza. Yo voy a tener en el intervalo de confianza, en el límite inferior va a ser igual a la media menos Z alfa sobre 2 sigma sobre la raíz de n. Y el límite superior es este valor, la misma media a la que le sumo Z alfa sobre 2 sigma sobre la raíz de n. ¿Sí? Esto es del intervalo de confianza. Ahora, ¿cuál es el verdadero, dónde está el verdadero valor de mu? No lo sé, porque como a mu no la conozco, entonces supongamos que esté en algún lado, por ejemplo, aquí.
lo ubico aquí. Este intervalo, digamos, contiene la media. Nunca lo sabremos en realidad, pero supongamos que sí. Entonces, el error de estimación verdadero va a ser esta diferencia entre X media menos mu. Este es el valor que yo no voy a poder conocer, porque no sé dónde está esta mu. Si está aquí, o si me quedó fuera del intervalo. Entonces, lo que sí puedo decir es que el máximo error que yo voy a cometer, ¿sí?, cuando estimo la media poblacional con la media muestral, será esta distancia. Y esta distancia, X media, hasta el límite superior, ¿cuál es? Z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. Entonces, ese es el valor máximo de estimación, el error máximo que voy a cometer cuando estimo a la media mu utilizando la media muestral. ¿Estamos? Esa es la medida del error que nosotros debemos informar cada vez que hacemos una estimación. Entonces, estimo el verdadero valor del parámetro con este valor, con un error máximo de estimación igual a tanto. Y ahí se informa este error. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, de aquí podemos entonces, conociendo el error máximo de estimación, ¿sí?, de aquí es donde surgen una forma de calcular el tamaño de la muestra para que el error de estimación no supere, por ejemplo, un cierto valor. ¿Sí? Porque cuando ustedes estén trabajando, lo primero que van a hacer, ¿sí?, es cuando tengan que hacer una estimación, por ejemplo, del contenido de plomo o de un, digamos, de un herbicida, ¿sí?, contaminante, tienen que estimar la cantidad promedio en un agua residual, digamos. ¿Sí? Ustedes lo primero que se van a preguntar es, ¿qué tamaño de muestra tengo que tomar? ¿Sí? ¿Cuántas determinaciones tengo que hacer para poder hacer esa estimación? ¿Sí? Y a esa pregunta le respondemos con otra pregunta. ¿Cuál sería? ¿Qué error de estimación es admisible para este caso? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer primero es saber cuál es el error de estimación que pueden llegar a cometer, cuál sería el admisible. Y a partir de ese valor, calculan el tamaño de la muestra que tienen que utilizar para estimar el valor del parámetro con un error que no sea mayor que ese error admisible. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes hacen cuando despejan, digamos, el valor de n, ¿sí?, para calcular el tamaño de la muestra, en este caso, donde E, con la comita aquí, es justamente el error admisible o el error que uno puede llegar admite cometer cuando está haciendo la estimación. Entonces, calculan el tamaño de la muestra y entonces ahí van y saben cuántas determinaciones tendrán que hacer. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Tienen que hacer alguna pregunta por acá? Profe, lo que no he entendido es en el caso cuando tenemos la media entre el intervalo, ¿cómo se calcularía eso, digamos, o lo podemos estimar nosotros? ¿Cómo se calcula el intervalo? No, o sea, si no tenemos el valor, si no conocemos el valor de mu, que usted lo pone en la anterior diapositiva, en el intervalo, ¿cómo determina Claro, que se encuentra entre el límite superior, digamos, y no por ejemplo, entre el límite inferior? Claro, es que eso no lo puedes calcular. Lo que vos vas a calcular es esto que te marco acá, X media menos Z alfa sobre 2, sigma sobre la raíz de n y este otro. Entonces vos vas a decir que tenés una confianza del
digamos 95%, si es que aquí usaste z igual a 1,96, vas a tener una confianza del 95% de que ese intervalo es uno de los que contiene el verdadero valor de mu. Pero más no puedo decir. Yo tengo confianza en haber elegido un intervalo que contiene el verdadero valor del parámetro. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Ahora, tengo confianza, no sé si está. Claro. Pero lo más probable es que, ¿por qué? Porque el 95% de las medias muestrales van a estar, o sea, son las más probables, digamos. Yo tendría, para que ese intervalo no contenga el verdadero valor del parámetro, tendría que haber tomado una media muestral que esté en los extremos de la distribución de las medias muestrales, ¿sí? Que son los valores menos probables de las medias muestrales. Puede salir, pero digamos, tengo que tener mala suerte. Del 95%, me toca justo uno del 5%, o sea, del 2,5 de un lado o 2,5 del otro, que no me da intervalos que contengan la media. Y bueno, por ahí tenés mala suerte. Pero el 95% de las veces, el intervalo que obtengas sí va a contener el verdadero valor del parámetro. Y vos vas a decir, bueno, estaría entre aquí y aquí. Eso es lo máximo que puedo decir. Está acotado por lo menos. Claro. ¿Estamos? Bien, bien, profe. Sí, gracias. Bien. Eso es lo que me interesaba que les quede claro. Ahora, ¿qué hacemos cuando no conozco la varianza? ¿Está? Entonces, si la varianza poblacional, ¿no es cierto? Si la varianza poblacional es desconocida, pueden ocurrir dos cosas. Si tengo una muestra grande, mayor que 30, entonces no me hago problema y para establecer el intervalo de confianza uso Z, ¿sí? Uso Z y uso el desvío estándar muestral. Pero como viene de una muestra grande, entonces no tengo problemas porque puedo aproximarlo usando el teorema central del límite. ¿Sí? Ahora, si la muestra que yo he podido tomar es una muestra pequeña, ¿sí? Que proviene de menos de 30 individuos, objetos, o lo que sea, o mediciones, entonces, si yo quiero trabajar con Z, no voy a tener un intervalo de confianza del nivel de confianza que yo espero. Entonces, para que eso no me ocurra, tengo que trabajar con la distribución de T y elaborar un intervalo de confianza, pero en lugar de Z voy a usar la distribución T, un cambio de estadístico. Esa era una pregunta que alguien hacía, una de las chicas, no me acuerdo el nombre, que había hecho, y me interesaría, no sé si estará acá en la clase, pero bueno, espero que esté. A ver si veo el nombre. No sé si era Verónica, Valeria, Victoria, con B corta era, no me acuerdo. O Valentina, tal vez. Valentina, ¿vos hiciste esta pregunta al ayudante? Bueno, parece que Valentina no está. Me parece que era Martina, profe. ¿Martina? Ahora en clase, sí. Pero ella me ha preguntado a la profe. No. Sí, creo que era ella, profe. Martina que había preguntado. Había y ahora alguien, no puede estar presente. Bueno, no importa, las clases no son obligatorias, pero yo sé que hay gente que no se conectan y bueno, no sé si están escuchando o qué, lo cual a mí no vale la pena que lo hagan, pero bueno, si quieren que aparezca el nombre, eso no cambia nada, digamos.
Hay otra persona que hizo una pregunta, pero se la dirigió al ayudante. Yo les dije que el ayudante no está para responder consultas para ustedes. El ayudante de cátedra le damos otro tipo de tareas nosotros, entonces lo tenemos ocupado con otras tareas y las consultas las respondemos nosotros. Pero bueno, justamente me interesaba aclararle esta situación a ella, pero no recuerdo bien el nombre. Bien, entonces, el tema es que cuando estoy trabajando con una varianza poblacional desconocida y el tamaño de la muestra es pequeño, para establecer el intervalo de confianza voy a tener que usar el estadístico T de Stewart. Este valor, de nuevo, lo van a buscar ustedes en la tabla. ¿Y cuál va a ser? Van a ser los valores de T que dejan en el centro de la distribución el 95% de los valores de T. Ahora, en este caso hay que tener un supuesto adicional, que es que la población de la cual estoy tomando muestra siga una distribución normal. Entonces, aquí la variable X, ¿sí?, con la que yo voy a estar trabajando, no puede ser un conteo, por ejemplo. Tiene que ser una variable continua y además una variable que siga una distribución normal. Eso no nos tenemos que olvidar. Es un supuesto, ¿sí?, para la elaboración de estos intervalos de confianza que, bueno, se tiene que cumplir. Después vamos a ver un poco más adelante cómo probar si un conjunto de valores puede ser provenientes de una población con distribución normal o no. Eso lo vamos a hacer más adelante. Pero en principio sepamos que si estamos trabajando con T, tengo que poder afirmar que la población de origen es normal. Bien. ¿Qué más tenía para decirles aquí? Por ejemplo, en este caso, este gráfico, ¿qué les está mostrando? Para distintos valores, estos puntitos rojos son los valores de las medias muestrales, ¿sí? Al que se le suma y se le resta el valor del error de estimación. Fíjense, yo aquí hice solamente 100, esto es una simulación, de 100 intervalos de confianza, con un 95% de confianza. Fíjense que la mayoría de esos intervalos la contienen a la media, suponiendo que la media esté en esta línea horizontal que estoy marcando aquí. Fíjense, casi todos contienen a la media, pero hay algunos, por ejemplo, fíjense, este intervalo de confianza que surge a partir de este valor de la media, no contiene la verdadera media muestral mu. Perdón, la verdadera media poblacional mu. ¿Sí? Este otro rojo aquí tampoco. Ni este que está acá, ni este que está acá. Entonces, fíjense que los rojos son menos. Son el 95%. Entonces, cuando uno extrae una muestra y genera un intervalo de confianza, no conoce todos los otros que hay, ¿sí? Ni conocemos el verdadero valor de la media. ¿Dónde está esta raya horizontal? No lo conozco. Yo solamente tengo un intervalo de confianza, digamos, una de estas líneas. Ahora, puede ser que haya tenido la mala suerte de que la media muestral ha generado un intervalo que no contiene el verdadero valor del parámetro, como les decía antes. Pero esos intervalos son los menos. Lo más probable es que el intervalo que haya generado sea uno de estos en negro, que sí contienen el valor del parámetro en algún punto dentro de ese intervalo. Por eso se habla de confianza. Tengo confianza de que el verdadero valor del parámetro esté en este intervalo, o dicho con mayor propiedad,
tengo confianza de que el intervalo que yo pude elaborar sea uno de ese 95% que sí contiene el verdadero valor de la media. Esa es la forma en que se interpreta el intervalo de confianza. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con la distribución T, para obtener el tamaño de la muestra necesario para un error determinado, entonces no se hace en forma directa despejando como en el caso de la distribución Z. ¿Por qué? Porque fíjense que el valor de T depende de los grados de libertad, o sea, depende de la muestra, de la primera muestra que nosotros sacamos, ¿sí? De la muestra con la que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque T depende de el nivel de confianza y de n-1, de los grados de libertad. Y uso ese valor de T ¿para qué? Para calcular n también. Entonces, estoy usando un valor de T que depende de n, ¿para qué? Para calcular el mismo valor de n. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace por aproximaciones sucesivas, ¿sí? Corrigiendo el valor de T y calculando en forma reiterada hasta que este valor de n-1 converge con el valor de n verdadero. Entonces, ahí yo les puse en un pequeño documento, no sé si lo han visto en el aula virtual, un ejemplo para el cálculo del tamaño de la muestra cuando usamos la distribución T. ¿Lo vieron o no? No, yo no, profe. Pero sí lo he visto en la clase de práctica, que había un ejercicio así. Bueno, si quieren entonces, ahí también tienen la explicación es similar a la de la práctica. Está la explicación y un ejercicio del cálculo del tamaño de la muestra. Bueno, aquí les muestro también que se puede construir un intervalo de confianza también para otro parámetro. En este caso sería la varianza de la población. ¿Está? Ahora, este intervalo de confianza ya no tiene que ver con Z ni con T, sino tiene que ver con el estadístico chi cuadrado. ¿Por qué? Porque es el estadístico que relaciona la varianza de la muestra con la varianza de la población. ¿Está? De esa manera, entonces, nosotros, de la misma forma, con la misma forma que establecimos antes el intervalo de confianza para la media, podemos ver que la forma que va a tener el intervalo de confianza para la varianza está dada por esta expresión. Solamente que aquí no vamos a tener un intervalo simétrico, como en el caso de la media, que era a partir de menos z y más z alfa sobre 2. Aquí chi cuadrado alfa sobre 2 y chi cuadrado 1 menos alfa sobre 2 son dos valores de la distribución de chi cuadrado, que acuérdense por otro lado, que es una distribución que toma solamente valores positivos. Por lo tanto, el intervalo de confianza va a ser una cosa así, que no es simétrico. ¿Está? Esta área pintada de rosa a la derecha y el área pintada de rosa a la izquierda sí son iguales, aunque no aparezcan en el gráfico, son iguales, pero no son simétricas en su forma. Bien, esto es lo que tenía para mostrarles en cuanto a intervalos de confianza. Y ahora lo que les quería completar es lo que había previsto para la clase de hoy, que está relacionado, es otra parte de lo que llamamos inferencia estadística. Bueno, ¿tienen alguna pregunta que hacer sobre intervalos de confianza? No, profe. Bien. No, profe. Entonces, doy por terminado el tema y
Les voy a ir explicando algo de prueba de hipótesis, porque si no, se me van acumulando los temas y el tiempo está medio complicado. Pero así ustedes pueden empezar a leer este tema con mayor facilidad, espero. Bien, entonces, habíamos dicho que la otra parte de la inferencia estadística era lo que llamamos prueba de hipótesis. ¿Sí? Vamos a ver entonces un poquito de esto. Entonces, lo que ves en la presentación es que muchos problemas de ciencias básicas, de ingeniería, de administración, en todas las ciencias, el investigador no solamente está interesado en estimar el valor de los parámetros poblacionales, como estuvimos viendo hasta ahora, sino también en formular procedimientos de decisión que estén basados en los datos experimentales y obtener o extraer conclusiones a partir de eso. O sea, lo que estamos viendo es lo que se llama, una parte de lo que se ha estudiado antes, tenía básicamente ese nombre, es teoría de la decisión. ¿Está? Tenemos que buscar algún procedimiento para tomar decisiones de manera que no sean decisiones subjetivas, sino que estén basados en la información que nosotros obtenemos a través de experimentos, de observaciones de la realidad. Acuérdense que hay experimentos observacionales también, o situaciones en las que nosotros provocamos ciertos cambios para ver cuáles son esos resultados. Entonces, desde la ciencia, nosotros tenemos que buscar un procedimiento de decisión que sea basado en la información. Y esa información tiene que analizarse a través de procedimientos estadísticos. Bien, una vez entonces que nosotros tenemos planteada la hipótesis científica, esa hipótesis científica la tenemos que traducir en una hipótesis estadística. Es decir, establecer de alguna forma una equivalencia entre la hipótesis científica y una hipótesis estadística para trabajar con métodos estadísticos. Entonces, vamos a un par de definiciones que van a ser fundamentales. ¿Qué es una hipótesis estadística? Una hipótesis estadística es una proposición o una afirmación acerca de uno o más parámetros de la población o sobre la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Por ejemplo, yo afirmo algo acerca de un parámetro. El valor del parámetro mu, o sea, de la media poblacional, es igual a 40, o es menor que 40, o es mayor que 40. Eso sería una hipótesis estadística. Una proposición acerca del valor de un parámetro, o de varios parámetros, ¿sí? O bien sobre la distribución de probabilidad. Por ejemplo, yo puedo afirmar la distribución de probabilidad de esta variable es normal. La distribución de probabilidad de esta variable es binomial. Entonces, esa sería una hipótesis estadística. Yo tengo que buscar una forma de probar ese tipo de hipótesis. Probar si es verdadera o no. Entonces, ese procedimiento, ¿sí?, que conduce a tomar una decisión sobre una hipótesis en particular se llama prueba o test de hipótesis. ¿Está? La hipótesis de investigación es la que expresa el objetivo del investigador. Estos procedimientos, entonces, se basan, los procedimientos de prueba de hipótesis, en la información que aporta una muestra aleatoria tomada de la población que a nosotros nos interesa. Y permiten cuantificar, es decir, dar una cantidad, medir de alguna forma, en qué, o sea, justamente, en qué medida esos datos están apoyando una hipótesis o la otra. ¿Sí? Entonces, en función del procedimiento de prueba de hipótesis, yo puedo tener una medida, algo que no es subjetivo, de cuánto apoyan los datos a la hipótesis que estoy planteando o si no la apoyan. Entonces, en función de eso voy a tomar la decisión.
Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es plantear dos hipótesis, que son justamente que se contradicen entre sí. Una hipótesis se llama hipótesis nula y la denominamos en general como H sub 0. Esa hipótesis nula es una afirmación que se mantiene como verdadera a menos que los datos demuestren lo contrario, demuestren que es falsa. Esa es una hipótesis de no efecto, se lo suele llamar. Entonces, por ejemplo, podemos decir, el valor de la media del contenido de, digamos, de la demanda bioquímica de oxígeno de digamos, un río, de un lago, qué sé yo, es tal valor, ¿sí? No ha cambiado con la instalación de la nueva fábrica. ¿Está? Esa sería la hipótesis nula. La hipótesis alternativa dirá todo lo contrario. El valor del contenido de DBO promedio sí ha cambiado, o entonces ahora es distinto del valor anterior. ¿Sí? Esas dos hipótesis se llaman hipótesis nula e hipótesis alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Es una afirmación que contradice la anterior, como ya les dije, representa un cambio con respecto a la situación que planteamos en la hipótesis nula, y que el investigador desea comprobar. Entonces, la tarea del investigador será plantear las hipótesis, buscar evidencia, o sea, los datos, que permitan con un cierto margen de error, porque trabajamos justamente con una muestra, no con toda la población, sino con una pequeña parte, entonces con un error predeterminado, que ya sabemos cuánto va a ser antes de empezar a trabajar, y trataremos de ver si la hipótesis nula es falsa o no, y cuál es la probabilidad de que la hipótesis de investigación o la hipótesis alternativa, digamos, sea la verdadera. En eso se basa el procedimiento de prueba de hipótesis. Si la muestra nos sugiere que, o sea, si los valores de la muestra son consistentes con lo que dice la hipótesis nula, entonces no la podremos rechazar. Pero si la información que sugiere la muestra no respalda la hipótesis nula, tengo que rechazarla. ¿Está? Entonces, nuestras decisiones son dos. Las que podemos tomar son dos. O rechazo la hipótesis nula o no la rechazo. No es que acepto la hipótesis nula, sino la puedo rechazar cuando tengo evidencia o no la puedo rechazar si la evidencia no es suficiente para rechazarla. ¿Está? Por eso muchas veces uno lo compara con un procedimiento de juicio en donde nosotros tenemos una persona acusada, ¿sí? Por ejemplo, de robar algo, pero presumimos, porque así dice la ley, presumimos que es inocente. El acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, nuestra hipótesis nula sería, este señor es inocente. Buscamos pruebas. Y resulta que cuando buscamos las pruebas, encontramos que en su casa estaba una mochila, estaba la moto, lo que sea, robada. Entonces, esa evidencia, que en el caso nuestro serían los datos, ¿sí?, van a respaldar o no la hipótesis nula. ¿Qué dicen ustedes? Y no aprobarían la No la hipótesis nula. respaldan porque tengo evidencia, ¿sí?, que no respalda la hipótesis nula. Entonces, tengo que rechazar esa hipótesis nula. ¿En función de qué? De la evidencia que me están dando los datos. ¿Bien? Ahora, si yo voy a la casa, hago toda la investigación, resulta que no se encuentra nada, y el señor viene y tiene una coartada y dice, no, yo estuve trabajando, o estaba acá o allá, o lo que sea, entonces no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula.
Pero ojo, no tengo evidencia. Puede ser que simplemente no haya encontrado las pruebas para acusarlo. Pero por eso es que no puedo aceptar la hipótesis nula. No puedo decir el señor es inocente. Digo, el señor se tiene que ir a su casa porque no tengo ninguna prueba para acusarlo. Si hubiera otra prueba, tal vez entonces podríamos acusarlo. Hasta ahora no la tengo. Y eso es lo que nos dice la muestra. La muestra nos va a dar evidencia para rechazar la hipótesis nula o no. ¿Por qué hago con esta forma? ¿Por qué no acepto la hipótesis nula? Porque si yo tomara otra muestra diferente de la misma población, como hay una variación entre una media muestral y la otra, podría ser que otra muestra me haga cambiar la decisión. ¿Verdad? Por eso soy prudente y simplemente digo, con los datos que tengo, con la evidencia que me dan los datos, no puedo rechazar la hipótesis nula, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, así es como vamos a trabajar. Y justamente sobre esto vamos a hablar. La verdad o la falsedad de una hipótesis en particular solo se puede conocer con certidumbre si yo examinara toda la población, o sea, si yo tuviera todos los posibles valores, pero como muchas veces no se pueden conseguir todos los valores, entonces me tengo con una parte de ellos que es la muestra. Ahora bien, al trabajar con la información de una muestra, o sea, una parte de la realidad, puede ser que yo llegue a una conclusión equivocada. Y las decisiones equivocadas se llaman errores. Puedo cometer un error. ¿Sí? Ahora, los errores que se pueden cometer cuando uno toma una decisión van a ser de dos clases. Uno se llama error de tipo 1, que consiste en rechazar una hipótesis nula que en realidad es verdadera. Entonces, si yo con unas pruebas que no eran buenas, lo acuso a este señor, ¿sí? Entonces, estaría rechazando una hipótesis nula que en realidad era verdadera. Estoy cometiendo un error. Ese error se llama error de tipo 1. Ahora bien, puede que ocurra otra situación. Puede ser que no rechace una hipótesis porque en realidad no rechazo una hipótesis nula que en realidad es falsa. Puede ser que yo busque las pruebas, no las encuentre y diga, bueno, no tengo pruebas, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula, señor, sigue en libertad. ¿Sí? Ahí estaría cometiendo otro error, porque no rechacé la hipótesis nula que en realidad era falsa porque no tuve una evidencia a través de la muestra. Ahora, quedamos en claro que ningún procedimiento basado en muestras va a estar libre de error. El mejor procedimiento va a ser aquel que me permite cometer cualquier clase de error, pero con una baja probabilidad. O sea, yo tengo que cometer el error de tipo 1 con una muy baja probabilidad y el error de tipo 2 también con baja probabilidad. Este método de prueba de hipótesis que nosotros establecemos, todo el procedimiento de prueba de hipótesis está ideado, está configurado para que los errores de tipo 1 y de tipo 2 sean los menores posibles. ¿Estamos? Entonces, para aclarar las situaciones, podrían ser dos. Puede ser que tenga una hipótesis nula que yo planteo, que sea verdadera, sin que lo sepa, o bien esta hipótesis puede llegar a ser falsa. Y mi decisión va a ser, dijimos, dos posibles: rechazar la hipótesis nula o no rechazarla. ¿Sí? Son las dos posibles decisiones. Entonces, fíjense, si yo tengo una hipótesis nula que es verdadera y la rechazo, estoy tomando una decisión incorrecta y esa es la que llamamos error de tipo 1. ¿Sí? La probabilidad de cometer este error es la que vamos a llamar alfa.
Este valor de alfa es un valor que el investigador propone. Entonces, yo quiero que el error de tipo 1 sea, por ejemplo, como máximo del 5%. Entonces, alfa, como es probabilidad, va a ser 0,05. ¿Está? El error de tipo 1, que es rechazar una hipótesis nula que en realidad es verdadera, la probabilidad de ese error la fija el investigador. Si yo tengo una hipótesis nula que es verdadera y no la rechazo, no estoy cometiendo ningún error. Ahora, si la hipótesis es falsa y yo la rechazo, esa será una decisión correcta. Pero si la hipótesis nula es falsa y yo no la rechazo, estoy tomando una decisión incorrecta y el error es el que se llama error de tipo 2. ¿Cuál es la probabilidad de cometer este error de tipo 2? Esa probabilidad se denomina beta. Y alfa lo fija el investigador, ya les dije, y al valor de 1 menos beta, o sea, al complemento de este beta, se le llama potencia de la prueba, ¿sí? Y la potencia de la prueba es la capacidad de la prueba para tomar la decisión correcta, que consiste en rechazar una hipótesis nula que en verdad es falsa. Entonces, una prueba, si tiene una alta potencia, me va a permitir rechazar una hipótesis nula, que en realidad es falsa, con una mayor probabilidad. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo vamos a hacer para tomar estas decisiones? Lo que tenemos que hacer, en principio, es seleccionar una medida de discrepancia entre la información que yo tengo y lo que dice la hipótesis nula. Quiero ver cuánto se aleja lo que me dicen los datos de lo que yo planteo como hipótesis nula. ¿Sí? Y decidir después, a partir de qué valor, de qué diferencia, es que yo voy a empezar a rechazar esa hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar sobre un ejemplo. Por ejemplo, en una fábrica de pan, se desea saber si en la práctica se respetan las especificaciones del Departamento de Control de Calidad. En el proceso se utiliza una masa fermentada con levadura fresca y el pH óptimo para el trabajo es de 4. Entonces yo querría saber, como Departamento de Control de Calidad, querría investigar si la gente está trabajando con el pH óptimo o están trabajando con cualquier pH y no lo corrigen. ¿Está? Entonces, para saber eso, se toma una muestra que corresponde a masas preparadas en 25 días diferentes. Entonces voy el día 1, tomo una muestra de la masa, el día 2 de otra y así 25 días. ¿De qué tamaño sería la muestra que estoy tomando? ¿Cuántas muestras estaría tomando? ¿Y una, no es uno por día? ¿25? A ver, ¿cuántas muestras estaría tomando? Una profe. O sea, unas por día. Una muestra, a ver, sería una muestra de tamaño 25. Es cierto lo que vos decís, que hago 25 observaciones, ¿sí? Pero el tamaño de la muestra es 25. Yo selecciono 25 más o 25 días y eso es lo que conforma la muestra. ¿Se entiende? Porque eso es una cuestión importante para distinguir el tamaño de la muestra y la cantidad de muestras. Esta es una sola muestra, ¿sí? Que tiene 25 observaciones. Bien. Entonces, mis datos, ¿cuáles van a ser? Digamos, si tomo 25 masas, entonces a cada una le tomo el pH.
¿sí? Tengo 25 datos de pH y por lo tanto voy a poder calcular una media, un pH promedio de esos 25 valores. También voy a calcular, bueno, el tamaño de la muestra va a ser importante y supongamos, para empezar, que conozco la varianza del pH poblacional, ¿sí? Esto es un valor que viene histórico, como han hecho tantas medidas para controlar durante mucho tiempo, digamos que hay una variabilidad en el pH de 0,09 en medida en unidades de la varianza. ¿Está? Eso es conocido. En la práctica no siempre eso es conocido y hay que estimarlo, pero vamos a suponer para empezar que conocemos la varianza de la población. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Plantear la hipótesis científica, digamos. ¿Cuál es la hipótesis del investigador? La hipótesis sería, como hipótesis nula, se respetan las especificaciones del Departamento de Control de Calidad. Eso sería decir, no ha habido un cambio, la gente viene cumpliendo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo traduzco como hipótesis estadística? Porque yo a partir de esto no puedo trabajar en estadística, de la hipótesis del investigador. Lo tengo que traducir como una hipótesis estadística. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo harían para saber si se respetan las especificaciones del Departamento de Control de Calidad? Este es el planteo del problema. A partir de los datos, profe. A ver, ¿qué hipótesis tendrías que probar vos? ¿Cuándo? A ver, pensemos. La nula, ¿sí? ¿Cuál sería la hipótesis nula? La que ¿Cuándo se puede respetan? referenciar. ¿Cuándo se respetan las especificaciones del Departamento de Control de Calidad? Cuando el pH óptimo es de 4. O sea, el pH óptimo sé que es de 4, pero cuando el pH promedio con el que trabajo es 4. ¿Está? Y aquí se rechazaría, si no, profe. Vamos a ver, claro, vamos a ver cuándo lo rechazó. Pero primero planteo la hipótesis nula, suponiendo que la gente viene trabajando bien y el pH promedio es de 4. Eso sería la hipótesis nula, que sería equivalente a esta hipótesis científica, digamos, del investigador, que dice se respetan las especificaciones del control de calidad. ¿Está? Entonces yo planteo eso en función de una variable que pueda representar al problema. ¿Cuándo se respetan las especificaciones del control de calidad, del Departamento de Control de Calidad? Cuando usan un pH promedio igual a 4. Entonces elijo la variable pH para saber si se respetan las especificaciones. ¿Sí? Y la hipótesis que planteo es el pH promedio de la masa fermentada es 4. Si ocurre esto, quiere decir que se respetan las especificaciones. En otras palabras, esto estoy diciendo que el valor del parámetro promedio de la masa fermentada poblacional es 4. Eso es lo que estamos diciendo con esta afirmación. ¿Sí? Acuérdense que una hipótesis era una afirmación acerca de un parámetro poblacional. Como alternativa, ¿qué pasa si el pH promedio de la masa fermentada es distinto de 4? Entonces, quiere decir que no estoy respetando lo que me está diciendo el Departamento de Control de Calidad. Eso lo planteo como hipótesis alternativa. ¿Estamos? Entonces, fíjense que esta cuestión, esta hipótesis del investigador, la puedo expresar en términos estadísticos a partir de la propuesta de un valor
particular para el parámetro mu. Y si no es este valor, ¿qué sería lo contrario? Que sea distinto. ¿Ah? De esta forma, yo planteo las hipótesis de cuando estoy trabajando con hipótesis bilaterales. ¿Por qué? Porque voy a rechazar la hipótesis nula cuando mu sea distinto de 4, o sea, cuando tome valores mayores o bien menores que 4. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. También las hipótesis se pueden formular de otra manera según el interés del investigador. Puedo plantear el pH promedio de la masa es menor o igual que 4 como hipótesis nula. ¿Sí? Y en este caso, al plantearla así, la alternativa, ¿cuándo la voy a rechazar? Cuando el pH promedio sea mayor que 4. ¿Está? Entonces, voy a plantear hipótesis nula y la hipótesis alternativa de manera unilateral derecha. Otra forma de plantearla sería el pH promedio de la masa es mayor o igual que 4, contra la alternativa es menor que 4. Estas son formas de plantear unilateral derecha o unilateral izquierda, ¿sí? Según sea el tipo de hipótesis particular, o sea, esto lo estoy planteando en forma, digamos, con un ejemplo, pero bueno, esto se ve en cada caso particular, ¿cierto? Ahora, lo que sí es importante tener en cuenta que el signo igual está siempre en la hipótesis nula, no en la alternativa. El signo igual solamente en la hipótesis nula. ¿Estamos? Esto va a ser importante cuando vayamos avanzando para que vean cómo se resuelve esta hipótesis. Bueno, entonces lo primero es plantear las hipótesis, saber qué es lo que quiero probar. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la lógica de las pruebas? Primero, los datos, tengo las hipótesis planteadas. Ahora tomo los datos y esos datos tienen que ser resumidos por alguna medida descriptiva, como puede ser el promedio, el desvío estándar, porcentaje, de manera que ese valor relacionado con la muestra esté relacionado con el parámetro que quiero, sobre el cual estoy haciendo la hipótesis. Entonces, si aquí mis hipótesis son sobre la media, ¿qué valor, qué estadístico muestral me va a interesar? En principio, la media muestral, ¿verdad? Bueno. Sí, profe. Si esas estimaciones que estoy haciendo resultan ser raras o inusuales, quiere decir con baja probabilidad de ocurrencia, entonces, con baja probabilidad de ocurrencia, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, entonces esta hipótesis tiene que ser rechazada. Ese es el mecanismo de la prueba. En el caso de que la probabilidad de obtener una estimación como la calculada en base a la muestra o aún más extrema, si esa probabilidad es muy pequeña, entonces nosotros vamos a tener que rechazar la hipótesis nula. ¿Estamos? Esa probabilidad es el valor P de la prueba o el p-value, según expresado en inglés. El valor P de la prueba o el p-valor con el cual vamos a tomar las decisiones. Ya vamos a ir especificando. ¿Cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula? Cuando el valor P de la prueba resulte muy pequeño o para un nivel de significación, en comparación con el nivel de significación que fijemos. Bueno, esto es. Entonces, en el procedimiento nosotros tenemos que trabajar
pensando que la hipótesis nula es verdadera. Esto es lo que habíamos dicho. Siempre se supone que el acusado es inocente. En función de eso trabajamos. Aquí suponemos que la hipótesis nula es verdadera. Entonces tenemos que elegir un estimador del parámetro y encontrar cuál es la distribución de muestreo. Como eso ya lo estudiamos, en este caso, si estamos haciendo una hipótesis acerca de la media poblacional, vamos a trabajar con la media muestral, cuya distribución conocemos. Si utilizáramos el parámetro, hiciéramos una hipótesis sobre la varianza, vamos a estimarla con la varianza de la muestra y vamos a usar el estadístico chi cuadrado para las hipótesis. Entonces, si acá tengo la distribución de las medias muestrales, fíjense, esta de aquí arriba es la distribución de las medias muestrales. Y aquí abajo, eso es suponiendo que la distribución es verdadera, la hipótesis nula es verdadera, entonces la distribución de las medias muestrales va a ser normal con media igual a 4, sigma igual a 4, y la varianza 0,0036. Este valor es sigma sobre la raíz de 25. ¿Sí? Esto es el valor de la varianza de las medias muestrales. Y la curva sería esta. Nosotros extraemos una muestra y fíjense que la muestra toma este valor que está marcado aquí. ¿Sí? Esa muestra tiene un valor de, ¿cuánto? 3,85. Esa es la media muestral. Este es el valor de la media muestral. Bien. Entonces, nosotros tenemos que fijar un nivel de significación para realizar la prueba y establecer cuándo voy a rechazar la hipótesis nula. Entonces, vamos a decidir y podemos concluir. ¿Cuál sería? Aquí tengo los datos de nuevo para que nosotros trabajemos. Fíjense, si yo estoy con la varianza de la población conocida, entonces puedo estandarizar el valor de x media igual a 3,8, ¿sí? Utilizando el valor de mu de la hipótesis nula, es decir, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Entonces, una vez que calculamos el estadístico de prueba, lo que nosotros queremos hacer es compararlo con los valores críticos. A ver, les voy a mostrar, aquí voy a avanzar para mostrarles con el gráfico. Fíjense, yo voy a decidir a partir del establecimiento de este valor y este otro valor que me dejan en los extremos de la distribución un valor de área igual a alfa sobre 2, o sea, 0,025. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una hipótesis bilateral. Entonces, en el centro de la distribución vamos a tener 1 menos alfa, que es igual a 0,95. Los dos valores críticos serán los que delimitan esta área rosada que yo tengo marcada aquí. Esos valores críticos surgen ¿de qué? De, primero, bueno, aquí les estoy mostrando que este valor estandarizado, este valor de la media muestral es 3,85, que yo lo estandarizo y me queda igual a menos 2,5. Ahora lo que tengo que ver es si ese valor de menos 2,5 es un valor posible para una media, ¿sí?, que tiene una media poblacional de 4 o no. Entonces, para eso tengo que fijar los valores críticos que van a delimitar la región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, si los valores de Z están a la derecha de este valor crítico, que es 1,96, o a la izquierda de menos 1,96, quiere decir que esta muestra de 3,85 es un valor muy poco probable para
una media igual a 4. Entonces debería rechazar la hipótesis nula. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, al establecer los valores críticos de menos 1,96 y más 1,96, estoy poniendo justamente los límites más allá de los cuales voy a poder tomar la decisión. ¿Cómo voy a tomar la decisión? En función del valor de la muestra, que es 3,85, estandarizado, que me da menos 2,5. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Comparar el valor de Z con el valor crítico de la prueba. Si el valor de Z es menor en valor absoluto que 1,96, bueno, aquí está cuando rechazo. ¿Cuándo rechazo? Cuando el valor del estadístico calculado, que aquí me daba 2,5, es mayor que 1,96 en valor absoluto. Es decir, si está por debajo de menos 1,96 o por encima de 1,96 positivo. En esos casos se rechaza la hipótesis nula y la conclusión que yo tomaría es que la muestra nos da evidencia de que la media poblacional es distinta de 4. Por lo tanto, hay que concluir con un nivel de significación de 0,05 de que las especificaciones no se respetan. Otra forma de resolver la prueba es calculando el valor P de la prueba. El valor P de la prueba está dado por esta expresión que lo que calcula es la probabilidad de obtener un Z menores que el valor de Z calculado cuando la hipótesis nula es verdadera. Volviendo al gráfico para mostrarles, es la probabilidad de obtener valores menores en valor absoluto del valor de Z calculado. O sea, menores que menos 2,5 o mayores que 2,5, que son los extremos estos. Si esa posibilidad es muy baja cuando la hipótesis nula es verdadera, quiere decir entonces que la hipótesis nula debe ser rechazada. Entonces, el criterio es que si P es mucho menor que alfa, se debe rechazar la hipótesis nula. ¿Estamos? Bueno. Entonces, el cálculo del valor P depende de la hipótesis alternativa. O sea, ¿cómo planteo la hipótesis? Si es una hipótesis unilateral izquierda, el valor P será el área comprendida por debajo del valor de Z calculado. ¿Sí? Ese sería el valor P. En este caso es 0,0062. Es menor que alfa. Entonces, lo debería rechazar a la hipótesis nula. Si en cambio yo hubiera planteado una hipótesis unilateral derecha, ¿sí? Entonces, el valor P es el área por encima del valor de Z calculado. Cuanto más pequeño sea este valor, con más seguridad voy a rechazar la hipótesis nula. Finalmente, si nosotros tenemos una hipótesis bilateral, entonces el valor P de la prueba va a ser igual al área por debajo de 2,5 positivo sumada a la probabilidad por debajo de menos 2,5 positivo. Esas dos áreas sumadas me dan 0,0124. Ese valor P es el que yo debería comparar con 0,05 para
tomar la decisión de si debo rechazar o no la hipótesis nula. Entonces, eso que vimos aquí está calculado en función del estadístico Z. Fíjense aquí, Z. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque nosotros asumimos que conocemos la varianza de la población. Ahora supongamos que nosotros no conocemos la varianza de la población, ¿sí? Y tenemos que tomar una muestra pequeña, o sea, menor que 30. Entonces, el procedimiento que vamos a usar va a ser exactamente el mismo, solamente que ya no voy a poder trabajar con el estadístico T, sino que no voy a trabajar con Z, sino que voy a trabajar con el estadístico T. De tal manera que T va a ser igual a X media menos mu dividido entre la varianza muestral sobre la raíz de ella. Todo se hace exactamente de la misma manera, solamente que las regiones de rechazo se establecen en función de los valores del estadístico T. En el caso de que tenga una hipótesis bilateral, que es la que pongo aquí, unilateral izquierda o unilateral derecha. ¿Estamos? Entonces, solamente tendría que ver el tamaño de la muestra, ¿sí? Y buscar en la tabla de T cuáles son los valores críticos, calcular el T en función de los datos de la muestra y comparar, ¿sí? Ver dónde se ubica el valor de T calculado, si está por debajo del T crítico o por encima del valor positivo del T crítico. En esos casos, rechazaría la hipótesis nula. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, Regio. Bien, entonces me queda poco por agregar. Lo que les quiero comentar es cómo se hace cuando nosotros tenemos que hacer una hipótesis acerca de la varianza poblacional. Lo que vimos recién son planteos a partir de la media poblacional. Entonces, si nosotros trabajamos con una muestra aleatoria que sabemos que ha sido tomada de una población normal, entonces se pueden plantear hipótesis acerca de la varianza de la población, cuando esta es desconocida, por supuesto. Siempre los planteos de hipótesis se hacen sobre las varianzas poblacionales, sobre los parámetros poblacionales. En este caso podemos decir, la varianza de esta población es igual a un cierto valor contra la alternativa de que es distinto. En ese caso estaríamos planteando una hipótesis bilateral. Hipótesis unilateral izquierda o derecha se plantearían de esta manera. Por ejemplo, la varianza de la población es mayor o igual que un cierto valor contra una alternativa de que la varianza de la población es menor que ese valor. Esa es la unilateral izquierda y aquí tienen la unilateral derecha. Ahora, ¿cómo resuelvo si esta es, cuál de estas hipótesis, en el caso de la bilateral, digamos, si tengo que rechazar la hipótesis nula y quedarme con la alternativa? El estadístico de prueba que vamos a usar en este caso es el chi cuadrado, ¿sí? Que es igual al tamaño de la muestra por la varianza muestral dividido el valor que proponemos para la varianza en la hipótesis nula. Por eso en la hipótesis nula siempre tiene que estar el signo igual, ¿está? Entonces, aquí calculo el valor de chi cuadrado, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. ¿Y qué tengo que hacer? Compararlo, ¿sí?, con los valores de chi cuadrado, que son los críticos, es decir, los que delimitan la zona de
rechazo de la hipótesis nula en el caso de que sea hipótesis bilateral, unilateral izquierda o bien la unilateral derecha. Entonces, si el valor de chi cuadrado calculado está por encima de chi cuadrado con los grados de libertad de n-1, alfa sobre 2, entonces yo tendría que rechazar la hipótesis nula. Si el valor de chi cuadrado calculado da en esta zona, entonces no podría rechazar la hipótesis nula. ¿Estamos? También se puede calcular el valor P para la prueba de la misma forma que explicamos para el caso de Z o de T. Bueno, en principio sería esto lo que les quería explicar. Aquí estamos recordando, esto es lo que habíamos dicho antes, las definiciones de alfa, de beta y de la potencia de la prueba, y lo que nosotros queremos es hacer al mismo tiempo todos estos dos errores lo más pequeños posibles y, al contrario, que la potencia de la prueba sea lo mayor posible. La única forma de hacer todo esto a la vez, de reducir los dos tipos de errores a la vez, sería aumentando el tamaño de la muestra. Siempre aumentar el tamaño de la muestra mejora las estimaciones y por lo tanto me va a permitir cometer menos errores cuando estoy haciendo una prueba de hipótesis en la cual tengo que decidir sobre la veracidad o no de una afirmación que se hace sobre un parámetro desconocido. Bueno, no sé si he sido más o menos clara, se han ido yendo de a poco.